Bienvenidos tu noticiero ENAR Noticias Internacionales. Suscríbete, activa la campanilla y mantente informado de lo mejor en noticias. Esta es la información del día de hoy. Los gremios en Venezuela se activan de nuevo en las calles ante la violación de sus derechos laborales. Desde hace 3 años no hay un aumento de salario para los trabajadores, sin contar con la criminalización contra los sindicatos que alzan su voz. Con licencias o sin licencias petroleras, con sanciones o sin sanciones, el panorama para ellos es el mismo: pobreza. Este miércoles la comunidad universitaria marchó para exigir mejoras y para denunciar el acoso de Diosdado Cabello a la UCB, queriendo quebrantar la autonomía universitaria al tener cercada la sede con sus policías. Nosotros hemos hecho esta denuncia distintas veces en el Consejo Universitario, con los miembros de Seguridad Central, incluso yo he hecho varias denuncias públicas. Yo hago una invitación al ministro de Interior y Justicia de este país que se busque un problema serio y que atienda las necesidades de los venezolanos donde tienen que ser atendidas, en donde hay delincuencia, en la frontera donde hay un conflicto, en esos sitios donde los venezolanos son vulnerados, pero vienen aquí y le presentan un cerco policial a la universidad buscando ¿qué? Aquí no hay armas, hermano, aquí hay libros. Aquí no hay terroristas, aquí hay estudiantes, aquí no hay delincuentes, aquí hay profesores que han sido maltratados al igual que los estudiantes. Entonces la invitación es que haga su trabajo, pero que se busque un problema sincero, porque aquí los estudiantes no estamos ni siendo terroristas, ni estamos conspirando contra nadie. Aquí nosotros solamente estamos exigiendo lo que nos corresponde, y es una educación de calidad y digna para seguirnos formando en las mejores condiciones. No hay respuesta de ningún tipo a las exigencias que tienen desde hace años los trabajadores en Venezuela. Es falsa la retórica que desde el régimen se protege al pueblo, como lo dice el profesor de la UCB. 3 años sin aumento salarial y de bonificaciones, lo que ha generado es una severa lesión de la carrera académica. Las bonificaciones homologan a todos los trabajadores y desestimulan el ascenso. Hoy los salarios de los profesores universitarios en el país oscilan entre 5 y 8 dólares. El resto es bonificaciones. Entre un ascenso y otro la diferencia es $1. Y eso que estamos diciendo nosotros es un tema académico que pareciera ser abstracto, pero se refleja en términos concretos en la posibilidad de garantizar la educación a través de los mejores docentes y a través del desarrollo de la investigación. Nosotros hoy, la Universidad Unida, autoridades, empleados, obreros, estudiantes, estamos reclamando, próximos al 1 de mayo, que cese la política de bonificación salarial. Pudieran comenzar, y ahí les damos la primera propuesta porque la universidad propone, lamentablemente son otros los que disponen. Ahí les proponemos que empiecen a salarizar el bono de guerra económica. Ese sería un buen arranque para mostrar que vamos en otra dirección y que las escalas y los tabuladores salariales se respeten a través de la eliminación del instructivo ONAPRE. Por esta situación sostenida es que millones de venezolanos decidieron salir del país. Millones que hoy no solo en Estados Unidos, sino en varios países se deben enfrentar a tratos crueles, a la xenofobia, a muchas cosas más. ¿Y qué hace el régimen? Usar eso a su favor, en un discurso de mentira, como ya les he dicho. Jorge Rodríguez, en una marcha supuestamente en beneficio de los migrantes, en defensa de los migrantes, volvió a atacar a El Salvador y a Estados Unidos. Y en el cinismo que los caracteriza, hablando precisamente en defensa de esos jóvenes, esos que, como les acabo de mostrar, en Venezuela denuncian que los tienen acosados y cercados por la dictadura, que no respetan la autonomía universitaria ni ningún derecho dentro o fuera del país. Pero Jorge, con su cara bien lavada, sale y dice esto sin ningún tipo de vergüenza. Produce exactamente lo que los nazis hicieron. Ahí señalan que cualquier venezolano, incluidos niños de 14 años de edad, pueden ser tratados como cosas, como animales, como bestias y ser recluidos en campos de concentración. Niños a los que le roban sus celulares, el dinero, los vehículos, las motos, les roban sus bienes en sus casas, les arrebatan sus documentos y para mayor colmo de los colmos, ahora se los vendieron a Nayib Bukele para que Nayib Bukele
los utilice como mano de obra esclava. Eso viola todas las leyes internacionales, viola todo el derecho internacional, viola la Carta de las Naciones Unidas, viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, viola la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Comiencen por liberar a los más de 1000 presos políticos que tienen en sus campos de concentración, en sus mazmorras. Comiencen por darles el salvoconducto a los 5 asilados de la Embajada de Argentina en Caracas y respeten precisamente esos derechos humanos que gritan se están violando en otros países. Los derechos humanos no se defienden a conveniencia, son eso, derechos humanos, que hasta el peor criminal del mundo goza de ellos. Bueno, seguimos conversando con Walter Molina, politólogo. Walter, dejaba un interrogante ahora que tocas el tema de las elecciones, de que no, en efecto, no pudieron pasar la página de lo que ocurrió el 28 con estas nuevas elecciones que ellos quieren seguir llevando adelante, las regionales. Hay, y no por información extraoficial, sino públicamente, que se ha visto incluso diferencias entre ellas, la manera en cómo Diosdado Cabello da órdenes, no hay internas, es decir, ellos son los que van a escoger quiénes son los candidatos, y lo que sí se dice de manera extraoficial es que estaría habiendo una pugna entre el propio Maduro y Diosdado Cabello por esos candidatos. Sí, bueno, a ver, las pugnas internas del PSUV la hemos visto, recordarán ustedes, en las últimas elecciones, también una farsa, precisamente de alcaldes y gobernadores. Hubo varios enfrentamientos, incluso entre militantes del PSUV. Ahora estamos viendo esto ya no solo en esas áreas abajo, sino directamente desde arriba en el poder. Ahora mencionas perfectamente a Diosdado Cabello y a Maduro. Hay que meter en esa ecuación también, porque fíjate que hay algo muy focalizado también en el Zulia, a Arias Cárdenas. De hecho, hay 8, o 2 de ellos presuntamente, 8 alcaldes del Zulia que están detenidos. 4 de ellos serían del PSUV, precisamente. Alegan narcotráfico o cualquier otra excusa que puede ser real o no, cosa que no vamos a saber. En Venezuela no hay Estado de Derecho, ¿no? Entonces esta pugna es bastante clara, a raíz de lo que ocurrió el 28 de julio, el 29 de julio. Diosdado Cabello tomó mucho más poder del que tenía, y ahora, bueno, Nicolás Maduro tiene que compartir ese poder, y eso siempre va a generar fricciones. Hay que tener claro una cosa: el chavismo funciona como un Estado mafia, son mafiosos, y como tal, llevan a cabo sus problemas internos, por decirlo de alguna manera, y ahora estamos viendo esto. Lo que sí ocurre acá, y lo dijiste muy bien, es que estamos en presencia de una obviedad de lo que es una farsa electoral. Ellos van a elegir quiénes van a ocupar esos puestos, bien sean dirigentes del PSUV o dirigentes de alguno de estos partidos satélites del chavismo, ¿no? Los judicializados por el TCJ y algunos otros creados con la intención de fingir ser oposición. Estamos frente a una burda farsa electoral, que lo que está dejando ver hacia afuera es quiénes son, si es que ya no estaba claro antes, quiénes son los aliados de la tiranía chavista, por un lado, y por el otro, las pugnas internas que hay dentro de la coalición dominante. Pudiera a veces pensarse, incluso la percepción de la mayoría de la población es que del lado de las fuerzas opositoras está todo como paralizado, como que no se avanza. Pero yo te pregunto, conociendo este tipo de pugnas internas en las que ni siquiera han podido anunciar sus candidatos, en las que ni siquiera el Consejo Nacional Electoral, que es manejado por ellos mismos, ha podido publicar un cronograma para esas fulanas elecciones, en las que ellos, como sabemos, pueden incluso arreglar los resultados. ¿Realmente las fuerzas democráticas están avanzando, están retrocediendo, están paralizadas, o quienes están retrocediendo son los del otro lado? Mira, yo creo que todos están avanzando de alguna manera, ¿no? Cuando digo todos me refiero, el chavismo está tratando de avanzar, al menos en su proyecto hegemónico en el tiempo, está tratando de ir porque esta farsa electoral de las regionales es solo un parapeto. Su verdadero objetivo
es lo otro, que es lo que ellos disfrazan de Estado comunal, que es el avance a un totalitarismo, incluso teniendo una base legal para ese totalitarismo, que les permita permanecer en el poder, que les permita ver cómo buscar dinero y cargo, etc. En ese sentido ellos están avanzando. Y las fuerzas democráticas opositoras, reales, opositoras, que son quienes lideran a la gran mayoría de los venezolanos que deseamos ser libres, también están avanzando. ¿En qué sentido avanzando? Bueno, en el área internacional, que no es poco importante, ya hemos visto lo que ha ocurrido, ya hemos visto lo que ocurrió con Chevron, no es menor más allá de, reitero, esto que está ocurriendo con los venezolanos, que debe ser revisado, pero no es menor que se avance contra el narcoterrorismo que sostiene a la estructura chavista, ¿no? Que no es menor que nombren al Cártel de los Soles, que vinculen directamente a Nicolás Maduro con el Tren de Aragua. Así que internacionalmente se está avanzando y, bueno, yo quiero creer también, obviamente no tengo información fidedigna al respecto, pero que hay una organización interna que se ha mantenido, ¿no? Porque aquí olvidamos a veces, 8 meses en Venezuela son 10 años de cualquier otro país, pero olvidamos que hace menos de un año se creó una organización inédita en nuestra historia, que fueron los comanditos, que fueron los 600K, y se creó a pesar de la misma barbarie que estamos viviendo hoy. Así que internacionalmente se está avanzando, e internamente hay una reorganización para, bueno, lo que debe ser el final, que es terminar de romper ese muro que debe ocurrir dentro del país. Lo único cierto acá es que, reitero, el deseo de libertad de los venezolanos está ahí, el liderazgo está ahí también dentro de Venezuela, en el caso de María Corina Machado, y fuera de Venezuela haciendo las gestiones necesarias, en caso del presidente electo Edmundo González Urrutia, y bueno, nos toca seguir avanzando en este caso para lograrlo. Yo creo que el sistema, en la medida en la que deje de entrarle el dinero legal o ilegal, en la medida en que las fricciones vayan aumentando y en la medida en que los venezolanos vayan creciendo su molestia todavía más, va a ser más difícil de mantenerlos para el chavismo. Es una lucha, no son 100 metros planos, es una maratón que ha dejado demasiado dolor, demasiadas complicaciones, demasiado cansancio y demasiadas familias separadas, pero bueno, precisamente es eso la razón por la cual seguimos adelante, porque reitero una vez más, y soy repetitivo con esto, porque hay que dejarlo claro ante la propaganda chavista. El único responsable del 100% de los males que vivimos los venezolanos es el régimen de Nicolás Maduro. Ergo, la única solución para comenzar a ponerle fin a todos esos males es lograr ir hacia una transición democrática, que significa ponerle fin al chavismo. Ahora que dices que se avanza internacionalmente y nombras específicamente el nombramiento, el señalamiento al Cártel de los Soles, que sabemos quiénes encabezan ese cártel, de parte del gobierno del presidente Donald Trump, pero al mismo tiempo se conoce esta situación con los migrantes, el tema del TPS a los venezolanos. ¿Sí crees políticamente que vaya a haber una acción más concreta, más contundente de parte de la administración de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro? Es decir, que lo ponga en jaque en 3 y 2 realmente, más allá de aumentar las sanciones, como se hizo en su primera administración. Mira, es que yo creo que ponerlo en jaque significa, en primera instancia, como decía, cortarles el flujo de dinero. Estos regímenes, hay mucha literatura escrita sobre esto, estos regímenes se mantienen porque hay una muy pequeña coalición ganadora, como lo llaman algunos politólogos, que mantienen esa estructura represiva, esa estructura corrupta, en este caso esa estructura criminal de Estado mafia, teniendo a esa coalición unida con dinero ilícito y con dinero legal, con amenazas, con terrorismo de Estado, con todo esto. Al momento en el que sea más difícil de mantener ese sistema, porque ya no hay dinero legal, las sanciones, porque ya no hay dinero ilegal, es decir, ir directamente contra el Cártel de los Soles, contra el Tren de Aragua, contra las FARC y el ELN que están metidos en Venezuela, cuando ya eso comience a impactar, se va a resquebrajar más ese sistema. Un sistema que ya está agrietado a raíz de lo que ocurrió el 28 de julio, porque tampoco tenemos que olvidar que mucho de lo que se logró ese día, antes y durante ese día,
también fue por los militares. Los militares votaron por Edmundo González Urrutia, o gran parte de los militares. Muchos militares, miembros del Plan de República, ayudaron a la recolección de las actas. Es decir, esto es una verdad. Hay una mayoría que quiere ser libre, incluyendo a los militares. Entonces, es ese pequeño grupo que todavía no está quebrado. Hasta que no se quiebre la coalición, va a ser muy difícil lograr avanzar hacia la transición. Si no tiene dinero, si le cortan el flujo de dinero, si ya está claro que queremos ser libres, si las pugnas internas de ellos empiezan a agrandarse, en la medida que se agrande también las movilizaciones de calle. Por eso hablo de reorganización. En este momento, mientras estamos hablando, hay ciudadanos que están protestando por el salario en Venezuela, y después van los estudiantes a apoyarlos, y así va una presión interna y externa que va a lograr, estoy muy seguro, el cambio. Esto no va solamente a raíz de un deseo, que por supuesto lo tengo, esto va a raíz de una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Lo que ocurrió hace 8 meses y lo que está ocurriendo ahora a nivel internacional y a nivel nacional.